Capítulo 3. El sol salía de entre las montañas, dando inicio a un nuevo día. Cierto cazador de demonios se encontraba encima de una casa, contemplando el nuevo amanecer con una sonrisa. Antes, para el espadachín, el amanecer significaba tranquilidad. Las personas podrían pasar el día felices, no teniendo que preocuparse de que los demonios atacaran gente al esto solo salir de noche. Pero ahora las cosas eran distintas. Si quería mantener esa tranquilidad, primero debía acabar con todas las criaturas que rondaban la ciudad tanto de noche como de día. Poco a poco notaba que la cantidad de presencias de aquellas criaturas iba disminuyendo, dando como resultado que por la zona que estaba más cerca de donde vivía ya estaba completamente segura, o al menos eso pensaba. De todas formas recorrería el sitio para asegurarme de que todo esté bien, y ninguna de esas criaturas hubiese aparecido. La noche anterior se había encontrado con otro ser que era capaz de usar poderes extraños, el cual estaba a punto de matar a otra persona. Afortunadamente él llegó mientras aún seguía vivo, pero con una herida muy grave, por eso le extrañó que desapareciera luego de volver. Pero no pudo sentir sus presencias hasta que cruzó aquella barrera. Ocultar sus presencias junto con la de las personas que mata, esa era una técnica peligrosa, y no pude sentirlo hasta que comencé a recorrer el lugar, pensaría Yorichi. Esa misma noche, al igual que todas, se encontró con esas criaturas en la ciudad, y fuera de esta, resultaba que en las afueras también se había encontrado con una de esas cosas. Así que había decidido acabar primero con las que estaban en la ciudad, y luego seguiría con las que estaban afuera, ya que al estar lejos de la gente no eran una gran prioridad. Él sabía que habrían personas que pasarían por esos lugares, así que no podía simplemente ignorarlos, pero primero buscaría a los que rondaban la ciudad, pues era el lugar en donde más gente había. Seguiría recorriendo la ciudad, esta vez por la zona que estaba más alejada. Después de todo, la ciudad era bastante grande. Luego de unos minutos corriendo, sentiría la presencia de más criaturas, esta vez en unas fábricas abandonadas que estaban casi a las afueras. Saltando de techo en techo llegaría al lugar en donde sintió sus presencias, las cuales eran bastante más grandes que la de los que se encontraba frecuentemente. Por lo general no se encontraba con ese tipo de criaturas tan seguido, la mayoría resultaban ser demasiado débiles, y eso era bueno. Mientras menos poder tuvieran esas cosas mejor, no por él, sino por la gente que caminaba por la zona. Vería que las puertas de aquella fábrica estaban cerradas, así que decidiría ir por la parte de atrás, en donde por lo general había una segunda puerta, la cual también estaba cerrada, pero al no estar a la vista de las personas la cortaría para poder entrar. Al poner un pie en aquel lugar sentiría un olor putrefacto. Sangre, hay gente que murió en este lugar, pensaría Yorichi. En eso 3 demonios aparecerían de entre las sombras. Estos tenían apariencias, que por decir menos, horrendas. Uno era enorme y no tenía forma de algún ser que antes haya visto, el otro era alto y delgado con brazos largos, y el otro tenía partes humanas pero mutadas, y su rostro casi no se parecía al de un humano. Miren, parece que la cena llegó antes, diría el demonio enorme mirando al cazador con una mirada siniestra. Solo es uno, y parece ser bastante asqueroso. Miren esa cicatriz, diría el demonio alto. El demonio que tenía partes humanas solo lo miraba. Mátenlo ustedes, luego cazaré a unos humanos en el bosque. Espero encontrarme con otros niños como la otra vez, cuando sea de noche, diría el demonio alto, haciendo que Yorichi entrecerrara sus ojos mientras lo miraba fríamente. Espera, ¿eso es una espada? Miren, el sujeto tiene una espada, diría el mismo demonio mientras reía. El demonio deforme reiría de igual manera. ¿No pareces tener miedo? ¿Acaso venías por nosotros? En eso el demonio, que aún conservaba partes humanas, correría rápidamente hacia el cazador mientras fletaba uno de sus brazos hacia atrás preparado para dar un golpe. Yorichi vería que la criatura tenía 2 piezas de peón, una en su brazo y otra en el torso. En un segundo cortaría ambas piezas, provocando que el demonio cayese muerto. Los otros 2 demonios al ver eso decidirían atacar. El demonio deforme sacaría 4 brazos que se extenderían hacia él, mientras que el demonio alto hacía que sus brazos se convirtieran en garras, saltando hacia el cazador. Yorichi a una gran velocidad aparecería enfrente del demonio, cortando ambos brazos para seguidamente cortarlo junto con su pieza. El demonio deforme, al ver que el sujeto había desaparecido, voltearía hacia el otro demonio viendo cómo estaba cortado a la mitad en el piso, haciendo que abriera sus ojos. Acabaré rápido con esto, pensaría Yorichi, para luego aparecer enfrente del segundo demonio, a quien no le daría tiempo de reaccionar cuando su cuerpo junto con su pieza habían sido cortados a la mitad.
Este quemaría los cuerpos para luego correr hacia la salida para continuar cazando a las criaturas que se encontraran cerca, pero en eso sentiría una presencia acercándose a su dirección. Era parecida a la de aquellas criaturas, pero esta era bastante fuerte, la más fuerte que había sentido hasta el momento y, sin embargo, se acercaba a una velocidad que ninguna de aquellas criaturas debería ser capaz de alcanzar por más fuerte que fueran. Este se quedaría quieto en el lugar esperando a que se acercase lo suficiente, pasarían unos segundos y este sentiría que ya había llegado. En eso la pared de la fábrica se destruiría provocando una enorme nube de polvo. Esta vez la fábrica sería iluminada por completo, dejando ver el grotesco lugar lleno de cadáveres y sangre. El polvo comenzaría a disiparse mostrando la silueta de lo que parecía ser una persona. Al disiparse por completo se vería a un hombre con un traje extraño, parecía medir lo mismo que Yorichi, y era bastante musculoso. Este sujeto lleva una espada en la espalda, y a diferencia de las criaturas que he estado enfrentando, este parece ser un humano normal, pensaría Yorichi. El sujeto miraría a su alrededor como si estuviese buscando algo. En un momento este miraría en la dirección del cazador, quien solo lo miraba. Así que, si había alguien aquí después de todo, no esperaba encontrarme con otro espadachín por este lugar, diría mientras sujetaba su espada. Pareces un fantasma. Vaya vaya, no siento la presencia de ningún clase alta por aquí cerca. ¿Acaso te mandaron solo, o también eres un demonio renegado? Diría el sujeto mientras dejaba salir una pequeña risa. En otro lugar. ¿De qué querías hablar? Decía una chica alta, pelo largo color rojo carmesí y ojos celestes, vestida de uniforme de academia. Enfrente suyo había una joven de su misma edad sentada en una silla junto a una enorme mesa, tenía pelo corto de color negro, ojos color morado y lentes, llevaba puesto el mismo uniforme que la persona que estaba enfrente de ella. Gracias por venir cuando te avise, Rías, ¿cómo se encuentra tu peón? Preguntaría la chica pelinegra. Está bien, pude llegar a tiempo, gracias por tu preocupación, Sona, pero al parecer fue otro ángel caído, no un demonio, diría Rías seriamente. La chica ahora conocida como Sona daría un suspiro, mientras ponía sus manos debajo del mentón, cerrando sus ojos en pose pensativa. Últimamente los demonios renegados han estado desapareciendo, y estoy segura de que sabes tanto como yo que no es algo bueno, no podrían simplemente desaparecer, diría Sona en la misma pose pensativa. Tienen que estar, si el poder de sus piezas se corrompe, no serían capaces de ocultar sus presencias, o al menos no por completo, diría Rías, la cual hace unos momentos había tomado asiento en una de las sillas que rodeaba la mesa. Y al parecer no solo están desapareciendo en Kuo, mandé algunas de mis piezas a buscar en otras ciudades y lo mismo, no han encontrado nada, incluso yo misma he ido a buscarlos por separado, diría Sona. Sí Sona, yo también he mandado a mis piezas a buscar luego de que dejáramos de encontrarlos, al menos encontrábamos a uno o dos por noche, así que nos envié por separado a las ciudades que están cerca, pero nada, diría Rías. Esto está mal. ¿En dónde se estarán metiendo? Diría Sona. Ojalá saber la respuesta, de momento tendremos que seguir buscándolos de esta forma, diría Rías. Bien, pero si no encontramos nada tendremos que comenzar la búsqueda por todo Tokio, diría Sona. Vamos Sona, al menos a uno tendremos que encontrar, o si no tendré que informarle a mi hermano lo que está sucediendo, diría Rías. Esa es una medida demasiado grande que tendríamos que usar cuando confirmemos al 100% que ya no estén apareciendo, diría Sona seriamente. Recuerda que se nos confió a los clanes Gremor y Citri la protección de la ciudad de Kuo, no podemos estar buscándolos por todo Tokio y descuidar lo que se nos encomendó, y si esos renegados aún están ahí, escondidos matando gente, eso sería un problema muy grande, diría Rías seriamente. Pero seguiremos buscando un poco más, mandaré a que los sigan buscando cuando llegue la noche, yo haré lo mismo. Bien, yo también buscaré, tendremos más posibilidades de encontrarlos si buscamos las dos juntas, diría Sona. Está bien, supongo que hasta aquí llega nuestra conversación, adiós Sona, diría Rías levantándose del asiento, comenzando a caminar hacia la puerta de salida. Si no encontramos nada, es más probable que alguien los esté eliminando, a que estén escondidos, diría Sona mirando su escritorio. Tal vez, diría Rías pensativa para luego salir del lugar. Una vez cerrada la puerta esta comenzaría a caminar por los pasillos de la academia mientras recordaba. Hace unas horas. ¿Cómo está tu vientre? Decía Rías sentada en una cama estando desnuda. ¿Eh? Diría un chico castaño sentado enfrente de ella, este estaba en el piso sin ropa igual que Rías. ¿En dónde fuiste apuñalado, sabes? Tenías una herida de muerte, diría Rías mientras se comenzaba a poner la ropa. Entonces, ¿no fue un sueño? Diría el chico recordando cuando fue apuñalado por una lanza en el estómago.
Así es, me hubiese gustado poder hablarte de eso en otro lugar, pero en estas circunstancias lo mejor será que te lo explique ahora. Lo que te atacó anoche, era un ángel caído, diría Rías. ¿Un ángel caído? Diría el chico algo sorprendido. Así es, pude sentir la magia que poseen en todo el lugar, aparentemente habías sido atravesado por una lanza de luz, algo que solo los ángeles caídos y los ángeles son capaces de hacer, pero cuando llegué estabas tú solo desangrándote, pero seguías vivo, parece que eres bastante resistente, diría Rías con una sonrisa. Entonces, pude haber muerto, diría el chico. ¿Ocurre algo? Pareces estar algo pensativo, diría Rías. El chico se sonrojaría al ver que ésta lo miraba fijamente mientras solo tenía puesta su ropa interior. Yo no, ahora que lo recuerdo había alguien más ahí, diría el castaño. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Eran más de uno? Preguntaría Rías. No lo sé, solo recuerdo que estaba detrás mío, no recuerdo bien qué ocurrió, pero cuando me di la vuelta ya no estaba, pero vi a alguien que llevaba una espada roja, luego no recuerdo nada más, diría el castaño. Volviendo al presente. ¿En serio habrá alguien eliminando demonios mientras no nos damos cuenta? Pensaría Rías. No soy un demonio, soy humano, diría Yorichi mirando seriamente al sujeto. ¿Eres un humano? Bueno, tampoco es como si pudiera saberlo. Vine al sentir que la presencia de esos tres desaparecía de la nada, eso llamó mi atención, normalmente no lo haría, los demonios que traicionan a sus dueños por lo general son exterminados por demonios de alto rango, pero no sentí nada, es como si se esfumaran de repente, diría el sujeto mirando fijamente a Yorichi. ¿De qué estás hablando? Diría Yorichi seriamente. ¿Qué? ¿No lo sabes? Esos demonios que mataste eran renegados, yo soy un demonio renegado, y tú dices ser un humano. No siento nada proveniente de ti, es como si no existieras, no eres muy diferente de una planta por decir menos, diría el sujeto. Si esas cosas eran demonios, entonces, ¿por qué pueden caminar bajo la luz del sol sin morir? Preguntaría Yorichi. ¿Pero qué dices? Los demonios siempre hemos podido caminar bajo la luz del sol, solo nos hace un poco más débiles, pero ya fue suficiente de hablar. Puedo ver que tú también manejas una espada, pero no creas que podrás vencerme como a esos demonios, diría el sujeto sacando su espada. Esas cosas no se sentían como demonios, ¿por qué tendría que creerte? Diría Yorichi sujetando el mango de su katana. Pues no sé con qué demonios te has cruzado. Déjame presentarme, soy un demonio reencarnado con una pieza de caballero, por lo que mi fortaleza es la velocidad, lo cual te pone en una gran desventaja al no ser un demonio, en el caso de que realmente no lo seas, diría el sujeto haciendo que Yorichi levantase una ceja. El demonio se pondría en postura de combate, sujetando su espada con ambas manos, daría un salto hacia Yorichi quien en un segundo bloquearía el ataque del sujeto el cual produciría un fuerte sonido. Sorprendido, no esperaba que fueras capaz de bloquear uno de mis ataques, diría el sujeto comenzando a dar un montón de ataques con su espada por todas direcciones a una gran velocidad, siendo cada uno detenido por la katana de Yorichi quien solo movía el brazo bloqueando sus ataques, y con cada golpe de sus espadas se producía un fuerte estruendo, el sujeto se pondría serio al no ser capaz de hacerle un rasguño. Dando un último espadazo comenzando un choque de espadas, pero Yorichi no parecía inmutarse, y su brazo estaba quieto mientras bloqueaba su ataque, haciendo que el sujeto comenzara a enfadarse, ejerciendo más fuerza en su empuje, sin obtener ningún resultado. Yorichi miraba al sujeto observando que en el pecho tenía una pieza de caballo, sus pulmones se están expandiendo. Sus músculos se están contrayendo hacia su dirección, va a saltar hacia atrás, pensaría Yorichi para luego quitar su katana de la trayectoria de la espada del sujeto el cual perdería el equilibrio por un segundo. Entonces Yorichi en un rápido movimiento de su katana partiría a la mitad la espada del sujeto quien recuperaría su compostura saltando hacia atrás. Al ver que su espada había sido cortada a la mitad tendría los ojos bien abiertos, mirando al cazador quien lo miraba tranquilamente, sin una gota de sudor, sin parecer cansado en lo más mínimo, el sujeto haría que su espada sea rodeada por un aura oscura la cual reemplazaría la parte cortada, saltando hacia Yorichi intentando cortarlo otra vez, pero igual que antes bloquearía todos sus cortes. ¿Cómo puede bloquear todos mis ataques? Un humano normal no podría ser capaz de hacerlo, ningún ser sobrenatural debería ser capaz
capaz de hacerlo tampoco, no con esa facilidad, pensaría el sujeto dando un salto hacia una de las paredes de la fábrica, comenzando a saltar de pared en pared con la intención de confundirlo. No es humano, eso es seguro, pero no podrás esquivar ni evadir esto. En eso el sujeto caería en la pared que estaba detrás de Yorichi, para seguidamente impulsarse hacia él mientras la misma aura oscura cubría su espada. Este es tu fin, pero al estar a unos centímetros de él desaparecería de la nada, siendo mandado a volar hacia una de las paredes de la fábrica destruyéndola. Yorichi se acercaría al sujeto quien había soltado su espada estando algo lastimado. ¿Por qué no se regenera? Las heridas que tiene no fueron causadas por mi espada, pensaría Yorichi. No puede ser, pensaría el sujeto levantándose, viendo como la katana de Yorichi comenzaba a ser rodeada de fuego. Este daría una sonrisa siniestra para luego estirar su mano haciendo que encima de esta apareciera un círculo extraño de color gris. Muere, diría el sujeto para que del círculo emergiera una enorme cantidad de luz la cual se convertiría en energía, provocando que todo el lugar fuese destruido generando una enorme explosión. En otro lugar. ¿Sintieron eso? Preguntaría Rías. Esta estaba en una enorme sala iluminada por velas, y con ella estaban 3 personas más, una chica alta como de la estatura de Rías, cabello negro que le llegaba a la cintura atado en una cola de caballo y ojos morados, una pequeña de pelo corto blanco con ojos amarillos, y un chico alto, rubio y ojos grises. Eso fue provocado por magia, diría la chica pelinegra. Sí, tenemos que ir ahora a ver qué sucede, ¿a qué no? Kiba, Koneko, vamos, diría la pelirroja mientras abajo suyo aparecía un círculo de color rojo. Joder, por más fuerte que seas es imposible que hayas sobrevivido a eso, ese ataque agotó toda mi energía, no puedo ir tan rápido, pensaría el sujeto escapando del lugar, pero en eso un círculo rojo aparecería cerca del lugar de donde saldría Rías junto con quienes la acompañaban en la sala de su club. Siento la presencia de un demonio alejándose de aquí, diría la albina. Bien, hay que eliminarlo antes de que escape. Kiba, adelántate, diría Rías al chico rubio. ¿A qué no? Ve por el cielo, diría a la chica de cabello negro. Koneko, ve junto con Kiba, diría a la chica de pelo blanco. Sona llegará pronto a ver qué ocurrió con la explosión, diría Rías mientras que los que la acompañaban hacían lo dicho. Hace un minuto, luego de la explosión, Yorichi al ver la enorme cantidad de energía saldría rápidamente del lugar para evadir el ataque, pero no contaba con que eso generaría una gran explosión que arrasaría con todo el lugar. No puede ser, ¿qué era eso? Veré que no haya nadie herido, pensaría Yorichi desapareciendo del lugar cuando de la nada un círculo de color azul aparecería en el piso. De aquel círculo aparecería Sona junto con una chica de pelo negro y largo que le llegaba a la cintura, ojos cafés claro y usaba lentes igual que Sona. Estas mirarían entre sorprendidas y horrorizadas aquel lugar en donde antes estaba la fábrica, ahora solo habían escombros, partes que no se habían destruido y, fuego, todo estaba en llamas y en el centro había un enorme agujero. Tsubaki, vamos a ver si hay heridos, diría Sona comenzando a correr siendo seguida por ella. Sí, presidenta, diría la chica. La fábrica se encontraba ubicada al lado de una carretera, por lo que algunas personas que caminaban cerca del lugar saldrían heridas por la explosión, además de que algunos de los autos chocarían por los escombros. La gente que había escuchado la explosión iría hacia el lugar para ver qué había ocurrido, provocando que el lugar comenzara a ser rodeado de personas. Yorichi al ver que había heridos comenzaría a ayudar, algunos llamaron a ambulancias para que fueran al lugar, mientras que otros a los bomberos. Algunas personas habían chocado con sus autos, mientras que otras habían sido dañadas por la onda de choque de la explosión. Yorichi usaba su fuego para sanar algunas de las heridas de quienes estaban más graves, de esa forma por lo menos lograría evitar que murieran. La gente que estaba cerca miraban sorprendidos al ver cómo salía fuego de sus manos. Al cazador no le importaba eso, era más importante salvar a los heridos que ocultar sus poderes, además de que ya había sido visto usando sus poderes en muchas ocasiones, pero ciertas chicas miraban esto impactadas. Alguien está usando un Sacred Heart de curación, pensaría Sona viendo cómo este curaba a las personas con fuego, cerrando las heridas más graves. Eso será suficiente, algunos pudieron haber muerto por eso, debo tener más cuidado la próxima vez que vea algo como eso, pensaría Yorichi. Bueno, ya no hay heridos graves. En eso Yorichi sentiría algo, pareciese como si dos personas trataran de ocultar sus presencias. Este miraría en la dirección en donde estaban las dos pelinegras, quienes al ver que las miraba se sobresaltarían un poco, ya que estas ocultaban su presencia demoníaca, pero este sabría enseguida que una de ellas no era humana al no sentir rastro de humanidad en ella. A pesar de que ocultaban su aura, Yorichi era capaz de sentirla un poco, aunque no la reconocería al no ser corrupta como la de los demonios a los que cazaba, además de que dentro de ellas habían piezas, de alguna forma estarían relacionados.
No eran humanas, pero tampoco parecían una amenaza ni sentía alguna mala intención, así que simplemente se iría del lugar. Estas tratarían de seguirlo, pero luego de alejarse unos metros este desaparecería en un borrón rojo, provocando que ambas chicas quedaran sorprendidas, ya que ni siquiera pudieron verlo. Mientras tanto, con el demonio que había escapado, este se encontraba luchando con las piezas de Rías. Kiba lo atacaba con su espada mientras que el sujeto lograba defenderse con la suya a duras penas. Después de todo había usado toda su energía en ese ataque para acabar con el espadachín en la fábrica, y ni siquiera estaba tan seguro de que el ataque le hubiese dado. Cuando este chocaba espadas con el espadachín podía sentir que era bastante poderoso, por eso cuando comenzó a luchar con Kiba este sentiría que era mucho más débil, por lo que a pesar de casi no tener fuerzas era capaz de darle batalla, pero cuando ignoraba al resto estos aprovechaban de atacarlo, Akeno con rayos y Koneko con golpes. Rías solo miraba, pensando en atacar si las cosas se ponían difíciles. Uno de los rayos de Akeno caería cerca del sujeto mandándolo a volar unos cuantos metros para luego ser mandado hacia unos árboles de un golpe de Koneko provocando que estos fuesen cortados. Maldición, si sigo así no saldré vivo, tengo que escapar, pensaría el sujeto intentando huir del lugar, siendo interceptado por un rayo de Akeno que lo dejaría bastante débil. Algunas últimas palabras, diría Rías acercándose al demonio. En eso Yorichi llegaría al lugar, viendo cómo esas personas se enfrentaban al sujeto que hizo explotar la fábrica. El demonio miraría a Rías con odio. Acabaré con ustedes, diría el sujeto tratando de ponerse de pie. Vaya, aún te queda energía, diría Akeno lamiéndose los labios para luego volver a impactar un rayo en el demonio provocando que este ya no pudiese moverse. Ya fue suficiente Akeno, diría Rías haciendo que la mencionada la mirara. ¿Ya terminamos? Me decepciona un poco, hace días que no nos encontrábamos con un demonio renegado, diría Akeno poniéndose la mano en la mejilla. Bueno, por traicionar a tu amo y por haber estado causando destrucción cerca de personas inocentes. En nombre del archiduque Gremory, acabaré contigo, diría esta para que luego enfrente suyo apareciera un círculo mágico de color rojo que desprendía una energía muy poderosa. Yorichi por un segundo pensó en intervenir, pero al no sentir malas intenciones por venir de ella decidiría esperar. Una energía carmesí oscura saldría del círculo que desintegraría al demonio enseguida. Yorichi vería que el cuerpo del sujeto era destruido, no era como otros ataques que había visto, era como si se desintegrase al más mínimo contacto. Eso es demasiado peligroso, pensaría Yorichi. Al parecer siguen en la ciudad, el aura de ese demonio podía sentirse perfectamente, pero es el primero que encontramos luego de un tiempo, diría Rías. Sí, parece que nos tienen miedo y se están alejando de aquí, diría Akeno con una sonrisa. O puede ser que haya alguien en la ciudad que los está eliminando, diría Rías. Si hubiese alguien tan poderoso como para eliminarlos hubiésemos sentido su presencia, ¿cierto presidenta?, diría Kiba. Concuerdo con el superior Kiba, diría Koneko. Dijo que eso era un demonio, ellos también tienen esas piezas de ajedrez en sus cuerpos, algunos tienen aura humana, pero parecen tener energías distintas, pensaría Yorichi. Bueno, seguiremos en la noche, tengo que informarle a Sona que nos encontramos con un demonio, diría Rías. Huelo a alguien cerca, diría Koneko. Pero no siento a nadie cerca, diría Akeno algo curiosa. Parece que ellos también nos buscan, bueno, entonces no son una amenaza, será mejor que me vaya, debo continuar buscando, pensaría Yorichi. Por ahí, diría Koneko señalando en la dirección donde este se encontraba. Como paso desapercibido, no pude sentir su presencia, pensaría Rías sorprendida. Yorichi al percatarse de que lo observaban no le tomaría importancia, solo se daría la vuelta para irse del lugar. Alto ahí, ¿qué eres, y qué hacías aquí?, diría Rías seriamente al posiblemente tratarse de algún enemigo, y uno muy peligroso pues no pudo sentir su presencia en ningún momento. Es un humano presidenta, diría Koneko. ¿En serio?, diría Rías mirando al sujeto, sintiendo que era más fuerte que un humano normal, viendo que tenía una funda de espada en la parte izquierda, en eso esta recordaría. Flashback. No recuerdo bien qué ocurrió, pero cuando me di la vuelta ya no estaba, pero vi a alguien que llevaba una espada roja, luego no recuerdo nada más, decía un chico castaño enfrente de Rías. Fin del flashback. ¿Podría ser él?, se preguntaba. Vaya, solo es un humano, entonces deberíamos borrar sus recuerdos sobre esto, ¿cierto Rías?, diría Akeno. Yorichi entrecerraría sus ojos al escuchar eso. Así es, soy un humano, ¿y ustedes, qué son? ¿Puedo sentir que sus auras son diferentes?, preguntaría Yorichi calmadamente tratando de ver si podía sacar algo de información. Nosotros somos demonios, diría Rías cruzándose de brazos, y puedo sentir que tu fuerza es muy superior a la de un humano normal, puedo saber qué hacías por este lugar.
estaba luchando con el que provocó la explosión de antes, diría Yorichi. Ya veo, ¿puedo hacerte una pregunta?, diría Rías. Por supuesto, ¿cuál es?, diría Yorichi. ¿Tú eres quien ha estado eliminando demonios en la ciudad?, preguntaría esta con la ceja levantada. ¿Demonios? Por supuesto, mi deber es cazar a los demonios, por eso soy un cazador, diría Yorichi, provocando que a los presentes les recorriera un escalofrío, menos a Akeno, quien solo se mantenía sonriente como si en cualquier momento fuese a atacar. ¿Caza demonios? Entonces puede que sea un peligro, pensaría que iba tomando el mango de su espada por precaución. Pero llevo casi 2 semanas sin encontrar ninguno, diría Yorichi, haciendo que los demás se sorprendan. Ah, ¿cómo? Entonces tú no eres quien ha estado eliminando a los demonios de la ciudad, preguntaría Rías. Si se refieren a esas criaturas que llevaban piezas de ajedrez dentro, entonces sí, los he estado cazando, diría Yorichi, provocando que esta vez pusiesen cara de no entender nada. Entonces, si eres tú el que los ha estado eliminando, pero prácticamente no hemos encontrado ninguno en estos últimos días, ¿cuántos has eliminado de casualidad?, preguntaría esta. Los que llevaban piezas dentro, por lo menos a 30 de esas criaturas en los últimos 4 días, diría Yorichi, provocando que estos quedarán impactados. Después de todo, su comportamiento es igual al de los demonios, aunque me he percatado de que a esas criaturas también les llaman demonios, pero no se parecen a los que acostumbro cazar, diría Yorichi. ¿A qué te refieres con que esos no son los demonios que sueles cazar?, preguntaría Rías. Los demonios solían ser humanos, se convierten en demonios cuando entran en contacto con la sangre del primer demonio, se alimentan de humanos y mientras más comen más fuertes se hacen, se curan de cualquier herida y regeneran sus extremidades cortadas, son inmortales, lo único que puede matarlos es el sol, los rayos solares los desintegran, es por eso que se usan minerales solares para crear katanas que pueden matar a un demonio si les cortas la cabeza. Pero a lo que ustedes llaman demonio no se parecen en nada, diría Yorichi. Nunca había escuchado de un tipo de demonio que se desintegre con la luz del sol, y los únicos demonios que comen humanos son los renegados, pero no se hacen más fuertes cuando lo hacen, solo los comen porque enloquecen por el poder de las piezas. Los demonios normalmente comen alimentos como los humanos, por eso nosotros eliminamos a los demonios callejeros, porque son un peligro, diría Rías seriamente. Y con respecto a las piezas, se usan para convertir a los humanos o seres de otras razas en demonios. Entonces serán otro tipo de demonios, ¿y a qué se refiere con otras razas?, pensaría Yorichi. Entiendo, ustedes dijeron que eran demonios pero no los reconocí como uno, ni tampoco tienen aura corrupta ni amenazante como los que he encontrado en la ciudad, por eso no los vi como una amenaza cuando vi ese poder destructivo que usaste hace un momento, diría Yorichi, haciendo que Rías no supiera si sentirse ofendida o aliviada. Descuida, nosotros también protegemos a los humanos de los demonios renegados, diría Kiba. Así es una regla que un demonio no pueda lastimar a los humanos, por eso los eliminamos, eso nos hace aliados, ¿cierto?, diría Akeno sonriente. Algo así, diría Yorichi dando una pequeña sonrisa. Aunque en más de una ocasión hubieron personas que pudieron haber muerto de no haber llegado a tiempo. Sí, es que son demasiados, así que nos encargaron proteger una de las ciudades de Tokio, pero parece que ya no hay en la ciudad, diría Rías. Qué bueno, parece que puedo confiar en ustedes, en ese caso será mejor que siga, muchas gracias por la información, adiós, diría Yorichi. Espera, diría Rías, pero el cazador ya se había ido del lugar. Esta solo daría un suspiro luego de que se fuera. ¿Ocurre algo, presidenta?, diría Koneko, quien se había quedado callada durante toda la conversación. Ah, solo quería decirle si nos veíamos otro día para seguir hablando, diría Rías algo sonrojada rascando su mejilla con su dedo. Querías preguntarle si se unía a tu clan, ¿verdad?, diría Akeno con cara pícara. En realidad, si pensé en decirle, parecía ser muy fuerte, además la velocidad con la que se fue era increíble, pero si caza demonios dudo que hubiese querido convertirse en uno, ¿no? Iba a decirle si quería ser nuestro aliado antes de que alguna otra facción lo hiciese antes, diría Rías. Bueno, si está en Tokio, una ciudad bastante cerca de territorio del diablo, dudo que aparezcan seres que quieran reclutarlo, si nos volvemos a cruzar con él le preguntaremos, diría Akeno. Rías, diría la voz de una chica. Oh, ahí viene Sona, ¿y Tsubaki no vino contigo?, diría Rías viendo cómo la mencionada iba corriendo hacia donde ésta estaba. Ella se fue a la academia, ¿y ya se encargaron del demonio?, preguntaría esta algo seria. Sí, parece que la explosión lo afectó ya que estaba en mal estado cuando lo vimos, diría Rías. Sí, hay algo más que quería decirte, cerca de la explosión había una persona que tenía un Sacred Heart de curación y estaba sanando las heridas de las personas con fuego, diría Sona. ¿Un Sacred Heart que cura con fuego?, diría Rías sorprendida.
Así es, y parecía ser bastante hábil, cuando tratamos de preguntarle desapareció a una gran velocidad, diría Sona. Vaya, ¿y cómo era?, preguntaría Rías. Tenía un kimono rojo y llevaba una espada consigo, diría Sona. Espera, ¿tenía una cicatriz en la frente?, preguntaría Rías, ya que esas eran las características del cazador. Así es, ¿ya lo habías visto?, preguntaría Sona. Vaya vaya, en realidad nos acabamos de encontrar con él justo ahora, diría Akeno. Justo ahora, y pudieron sentirlo, cuando lo vimos no pude sentir su presencia, era como si no existiese, diría Sona. No pudimos sentirla, incluso no sabíamos si era humano, diría Rías. Pero si tenía un Sacred Heart es porque lo era, o al menos en un porcentaje, diría Sona. Era completamente humano, pude olerlo, así nos dimos cuenta de que estaba cerca, diría Koneko. Bien, entonces no pertenece a ninguna otra facción, ¿cierto? Pudieron hablar con él, diría Sona. No pudimos hablar mucho, pero parece que no sabe de las otras facciones, simplemente los llamo criaturas, pero, también dijo ser cazador de demonios, diría Rías. ¿Cazador de demonios? No intento atacarlos, ¿verdad?, preguntaría Sona algo nerviosa. No, de hecho no sabía que nosotros éramos demonios, tampoco sabía de los demonios callejeros, diría Rías. ¿Cómo?, diría Sona no entendiendo lo que decía. Él habló de unos demonios que morían con los rayos solares, se curaban de cualquier herida o extremidad perdida, y que se convertían en demonios con la sangre de otro, diría Rías. Espera, jamás escuché de demonios así, morían con los rayos del sol y se regeneraban, como los fénix, preguntaría Sona. No pudimos hablar mucho con él, diría Rías algo molesta. Lo siento, lo había olvidado por un momento, diría Sona. ¿Y no les dijo alguna otra cosa? Dijo que era él quien estaba cazando a los demonios renegados de la ciudad, diría Akeno. Entonces no estaban desapareciendo, diría Sona entre aliviada y sorprendida de que fuera él quien estuviese eliminando a los demonios. Sí, así es, parece que nunca hubo nada de qué preocuparse, aunque me molesta un poco que se esté quedando con toda la diversión, diría Akeno. Bueno, ya que al parecer vive en esta ciudad, podríamos preguntarle si quisiese ser nuestro aliado, y de paso saber más de su Sacred Heart, diría Sona. Eso mismo iba a preguntarle, pero se fue antes de que pudiera decirle, diría Rías. Bueno, ya le preguntaremos si lo volvemos a ver, diría Akeno. Bien, deberíamos volver a la academia, nos fuimos de repente y levantaremos sospechas si ven que de pronto ya no estamos, diría Sona mientras que debajo de ella aparecía un círculo mágico. Nos vemos, diría para luego desaparecer. Buen trabajo Akeno, Kiba y Koneko, ahora regresemos, diría Rías con una sonrisa. Sí, presidenta, dirían los mencionados al mismo tiempo para luego ser transportados nuevamente por un círculo mágico de color rojo.